¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver un video más. Estos videos cortos están relacionados con una serie de cursos que tenemos para la adquisición de competencias. Vemos este video más y empezamos con la sesión de esta clínica bajo el código de construcción ASME B313 y de paso que esperamos que se conecten un poco más de personas. Muy bien, sean bienvenidos, sean cordialmente bienvenidos a esta tercera clínica programada con el Banco de Desarrollo Productivo aquí en Bolivia. Les comento un poco al respecto. Nosotros somos una empresa legalmente constituida en la República del Perú. Ictus Sociedad Anónima es una agencia de asesoramiento y consultoría en normativas de construcción y de alcance mundial. Nosotros somos un staff de consultores, asesores. Mi persona es el propietario de la agencia y lo que venimos haciendo en la región desde mediados del año pasado, 2020, es ofertar al mercado técnico, al mercado profesional, básicamente en el rubro metalmecánico, cursos para la adquisición de competencias. Dentro de nuestros alcances empresariales también contemplamos certificación, supervisión, inspección, fabricación. Administramos estampas ASME de 2 empresas ecuatorianas y hacemos una serie de servicios y también estamos en la procura de materiales. El COVID de alguna manera ha frenado muchas actividades nuestras, pero hemos apuntado por este tiempo en relación a los cursos, ¿ok? Cursos a costos accesibles para el mercado, pero que tienen definitivamente un objetivo que es capacitar a las personas. En este tiempo tenemos un convenio con el Banco de Desarrollo Productivo en Bolivia y también con la Asociación de Soldadores Industriales de La Paz de Bolivia. Bueno, ellos nos cruzaron una invitación para poderlos apoyar en el tema de cursos y capacitación. Esta es la tercera clínica que Ictus ha ofertado de manera gratuita tanto al banco como también a esta asociación de soldadores, porque el objetivo es que lo que resta del año podamos nosotros seguir de alguna manera capacitando a los técnicos, a los soldadores, a los ingenieros, a las personas que están involucradas en las partes constructivas, en donde se usan códigos internacionales. ¿Okay? Ahora, esto no es exclusivo, porque al final el conocimiento de un código, el conocimiento de un estándar, pues lo podemos aplicar, ¿no es cierto?, en nuestras actividades. Así que doy la bienvenida en esta noche a Carlos y a Leandro. Me gustaría saber de qué países
o en todo caso, de qué ciudad, si es que son de Bolivia, están participando. Y de esa manera podamos dar por inicio a esta clínica de hora y media a 2 horas prácticamente, donde veremos el alcance del capítulo 6 del B31.3 y de esa manera conocer, ¿no es cierto?, este código que se usa mucho. El ASME B31.3 es un código de construcción, pero de sistemas, ¿ok? De sistemas diversos. Mientras que el código ASME B31.1 es netamente para plantas generadoras de energía. Entonces, sí, de Bolivia. Carlos, bienvenido, Carlos. Creo que Carlos estuvo ayer. Me parece que estuviste ayer, Carlos, en la clínica de la sección 9, artículo 4. Ya presenté las respuestas a Oscar de Colombia, así que después de la clínica les voy a enviar también a ustedes porque solicitaron que se les compartiese, ¿verdad? Se les compartiese las respuestas a las preguntas bastante rebuscadas de parte de Oscar. Desde Chile, Leandro, ¿cómo estás? Recibe un saludo fraterno, nos alegra tu presencia. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar, ya se irán agregando en el transcurso de los minutos más personas. Así que vamos a iniciar esta clínica, que como les dije, se va a basar en este código de construcción que es el ASME B31.3, la edición es 2018. A diferencia del ASME sección 9 y otros códigos del libro de calderas y recipientes a presión que son lanzados al mercado cada 2 años, en el caso del B31, 1 y 3, no siempre son lanzados dentro de ese mismo tiempo, como sí lo es en el ASME sección 9 y los demás libros del Código de Calderas y Recipientes a Presión. Esta es la edición 2018, la edición anterior es la 2016, y vemos en este caso que efectivamente después de 2 años se lanzó la nueva edición. El código ASME B31, que es como se define, está comprendido por varios, ¿sí? Por eso también está, ¿no? El B31.1, no hay 2, 3, 4 y sucesivamente, incluyendo otros códigos B31 que no tienen que ver con la parte constructiva, pero sí tienen que ver con otros requerimientos afines, ¿no es cierto?, al código. Entonces, en el caso del ASME B31.3, prácticamente, ¿no? Este código, su alcance, aquí, su alcance realmente es el siguiente. Es un código de tuberías de procesos, ¿ok? Process piping. Este código tiene que ver con tuberías de procesos para ingenios azucareros, para plantas papeleras, tiene que ver con todo lo que es procesos en cerveceras, probablemente lácteos, agua, y todo lo que tiene que ver con plantas generadoras de productos, criogenia, también podemos encontrar aquí tuberías de procesos de vapor, ¿no es cierto? Pero ese es su alcance. El alcance de este código en comparación al B31.1 es mucho más amplio y por lo tanto también es mucho más amplio la gama de materiales que se van a utilizar, porque el B31.1 es un código para tuberías de potencia, ¿ok? Tuberías de potencia o tuberías de poder. Y ese código, el B31.1, está muy relacionado con las plantas generadoras de energía, ¿no? Por ejemplo, para el 15 de julio estamos lanzando un curso en Chile, ¿no?, con la empresa DZF Certification. Vamos a lanzar un curso de 3 semanas bajo el ASME sección 1, la parte PW, que sería la parte de soldadura. Entonces, por ejemplo, en ese curso vamos a ver que el B31.1 tiene bastante correlación con el ASME sección 1, que es el código de construcción de calderas. Y eso se debe a que el B31.1 efectivamente da reglas de construcción para tuberías de poder, tuberías que tienen que ver con plantas generadoras de energía. Bien,
En este momento estamos en la página número 3 del buscador de PDF aquí arriba y he visto conveniente, como una parte introductoria a la clínica, veamos lo relacionado a algunos aspectos que no siempre, ¿no es cierto?, está, digo, la información está al alcance, y no porque sea una información que realmente no lo esté, es decir, que no esté al alcance, sino que en muchas ocasiones las personas no le prestan atención a las primeras páginas del código. Y hasta cierto punto, esa desinformación en ocasiones, pues no permite tener una visualización correcta del panorama del código, cual fuere, ¿ok? Cual fuere el código, sea código API, D1 punto, cualquier código que ustedes tengan interés, yo les recomiendo, ¿no? Porque más que ser, bueno, mi persona también es inspector nivel 1, nivel 2 en diferentes métodos, pero ya yo me estoy dedicando a la parte de asesoramiento y consultoría. Entonces, a nuestros clientes y en los cursos que damos, les motivamos, les aconsejamos que vean las páginas introductorias del código porque hay muchísima información allí muy importante y realmente permite tener una visión clara del asunto. Estamos en la página 3. Esta página tiene que ver con la fecha, ¿no es cierto?, que este código, acá está nuestra traducción, se emite. Cada código del libro ASME tiene una fecha de emisión. Por ejemplo, la sección 9, este jueves, 1 de julio, ya está siendo emitida al mercado. Esa es la edición 2021, pero aún no va a ser mandatorio para las empresas que son titulares de la estampa ASME, cual fuere, hasta 6 meses después, ¿ok? En el caso del código de construcción ASME B313, también hay una fecha en la cual este estándar o este código se lanza al mercado, y esa fecha es el 30 de agosto, ¿ok? El 30 de agosto, por ejemplo, de aquí a 2 años, sería el 30 de agosto de 2021, de este año, sale la nueva edición de la MB313. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué es importante tener esta información? Porque si nosotros, dentro de nuestras actividades, siempre estamos trabajando con estándar o con código, ¿no? Necesitamos saber con qué edición es que se va a hacer tal proyecto, o probablemente nos han contratado para ser parte de un staff de control de calidad o de la parte constructiva, y a fin de que podamos estar actualizados tenemos que saber cuál es la última edición. Ahora, eso no quiere decir que todos los proyectos se tengan que realizar con las últimas ediciones. Eso va a quedar a criterio de ambas partes, ¿no? De repente alguna empresa quiere trabajar en este proyecto, quiere diseñar, quiere inspeccionar, quiere ensayar, probar con la edición 2019. Y si contractualmente se celebra, bueno, así será, no hay ningún problema. 30 de agosto, cada 2 años sale al mercado el B313. Ahora, vamos a leer esto, no es muy extenso, pero sí es muy importante. La próxima edición de este código está programado para el 2020, ojo con esa información. Es decir, salió pues al año, ¿no es cierto? Perdón, esta es la edición 2018, ¿ok? 2018, la edición que estamos ahorita es 2018, pero la próxima edición nos dice será lanzado al mercado en el 2020, ¿ok? Entonces, 2 años. Este código entrará en vigencia 6 meses después de la fecha de emisión, es decir, tal cual el ASME 9, este código es lanzado, por ejemplo, el 30 de agosto del 2020, o sea, la última edición, es decir, la edición actual sería 2020, para no equivocarnos, pero será efectivo o será vigente o estará ya para ser utilizado después de 6 meses. Esto de los 6 meses, ese paréntesis de 6 meses, como ayer les decía a los que estuvieron en la clínica, tiene un propósito. En ese tiempo de 6 meses, el B31, que es el Comité de Tuberías de ASME, emite la última edición al mercado, ¿no es cierto? Y esos 6 meses, dentro de las políticas internas allá en los Estados Unidos, en los 50 estados, permite que las empresas, las aseguradoras, los departamentos de ingeniería, el propio gobierno, la academia, instituciones afines, bueno, revisen la última edición,
¿no es cierto? Cada uno dentro de su alcance, y puedan emitir en esos 6 meses sugerencias, de repente criterios, opiniones, sugerencias de cambios, o de repente, no sé, algunas añadiduras, etcétera. Esos 6 meses sirven para eso. Y de esa manera se cumple un consenso, ¿no es cierto? Y ya una vez que todos están de acuerdo, estoy hablando de cómo esto se trata, ¿ok? Entonces las empresas, las organizaciones, las asociaciones, los departamentos de seguridad, el gobierno, defensa, los militares, la academia, los ingenieros, toda esa cantidad de organizaciones y personas aportan, ¿no es cierto? Y una vez que hay un consenso, bueno, después de 6 meses, que es el tiempo límite, este código ya es oficial. Ahora, en la página 3, por ejemplo, nos dice que ASME, cuando dice ASME, está hablando de la Asociación o la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y dentro de esta organización, bueno, está el ASME B31, está el Comité de ASME de Materiales, hay una serie de comités y subcomités, pero aquí cuando dice ASME, está hablando de la organización como un todo, ¿no? Entonces la ASME emite respuestas escritas a consultas que se pueden hacer sobre interpretaciones de aspectos técnicos de este código. Es decir, en este momento nosotros estamos llevando una clínica. Nosotros somos una empresa legalmente constituida y nuestro alcance es asesorar y dar consultoría a empresas o a personas que necesiten de alguna manera capacitarse o entrenarse. Pero ya interpretaciones oficiales, ¿no es cierto? Interpretaciones, vamos a decir, que están dentro de un contexto ya político, serio, ¿no es cierto? No que no seamos serios, sino que ya gira en torno a una esfera ya, vamos a decir, de mayor alcance, entonces se emiten consultas a ASME, ¿no es cierto? Es decir, sale la edición 2020, ¿no es cierto? Y las organizaciones, las empresas, las compañías, constructoras, aseguradoras, etcétera, etcétera, pueden tener consultas técnicas respecto a la última edición. Entonces, la forma correcta es derivar esas consultas a ASME. Y ASME, que es una organización, derivará, ¿no es cierto?, al departamento o al comité o al subcomité pertinente para que responda a los aspectos técnicos. De esa manera, ASME responde. Ahora, en relación a las interpretaciones, ojo, son publicadas en la página web del comité, que es go.asme.org/interpretation, ¿no? Interpretation. Y esto se hace periódicamente, en donde se determinan acciones que toma el comité ASME B31, ¿cierto? Y esto se publica en el website oficial. Esto que les digo es para que ustedes, si lo ven conveniente, se acerquen al website, ¿no es cierto? Y puedan también investigar. Casi todos los perfiles o casi todas las páginas web de ASME también están en español, por si acaso. Ahora, en relación a las erratas o a las fe de erratas de los códigos y de los estándares, una fe de errata, por ejemplo, es un documento escrito en donde se tratan aspectos correctivos, ¿no? Que se pasaron por alto en la edición. Es decir, la edición 2019 o 2018 fue lanzado, ¿no es cierto? Pero luego el comité hace una evaluación interna y detecta que en esa edición salieron algunos probablemente errores, márgenes, criterios no bien definidos o conceptos poco profundos. Entonces, es necesario elaborar una fe de erratas, y la fe de erratas no es otra cosa que el estudio, ¿no es cierto?, en donde se emiten las correcciones pertinentes de la edición anterior. Y en ese sentido, la fe de erratas forma parte también del estándar o del código, ¿ok? Esto tiene un contexto político. Bueno, las fe de erratas de los códigos y de los estándares se publican en el sitio web de ASME, ¿no? En las páginas del Comité de los Códigos Asociados y de Estándares. Y esto lo hace ASME B31, que sería el Comité de Tuberías, para proporcionar correcciones o elementos publicados incorrectamente. También para corregir errores ortográficos o tipográficos, o inclusive errores gramaticales en esos códigos, estándares o normas. Dichas erratas se utilizarán en la fecha publicada.
¿no? O sea, con esta introducción vamos teniendo ya un panorama claro de cómo es que ASME B313 está estructurado. Bien, si hay alguna pregunta hasta este momento, con toda confianza, amigos, con toda confianza, no hay pregunta que tenga desperdicio. Toda pregunta es bienvenida, porque toda pregunta, por más sencilla que parezca, puede suscitar, ¿no es cierto?, una interpretación más profunda de algo que hemos venido tratando. Quizás Carlos o Leandro tengan alguna pregunta, nosotros encantados. Ok, muy bien, consideramos que no hay preguntas. Así que estamos en la página 5. Lo tengo pintado de amarillo porque este es un curso. Bueno, nosotros tenemos varios cursos en realidad, ¿no? Solo que en este caso, esta clínica está relacionada al curso capítulo 6 de ASME B313. Y las traducciones solamente están en este capítulo por un tema ya de estrategia, pero en realidad tenemos traducido casi el 80% de este código, pero lo tenemos en para diferentes cursos. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 6. Este capítulo, de una manera muy concisa, ¿no?, de una manera muy clara, dicta los lineamientos políticos de cómo es que se aplica el código B313 en la práctica. Entonces tenemos el alcance del capítulo 6, inspección, ojo, examinación y ensayos o pruebas. De eso va a hablar el capítulo 6, inspección, examinación y pruebas. Ahora, aquí hay algo curioso. Probablemente para las personas estas dos palabras pueden significar lo mismo, inspeccionar o examinar, ¿no es cierto? Inspeccionar o examinar, probablemente en la mente de algunas personas piensen que es lo mismo, que no hay diferencia. Si inspecciono, estoy examinando. Bueno, no es el caso del código y menos de este capítulo. Este capítulo difiere entre lo que es inspeccionar y examinar. ¿Ok? Para el código, inspeccionar y examinar no es lo mismo. No es lo mismo. Y en el desarrollo, en 340 está inspección, 341 examinación, 342 examinación del personal, 343 examinación de los procedimientos, 344 tipos de examinación, 345 los tests o las pruebas y 346 los registros o los récords. Entonces, este curso, o mejor dicho, esta clínica va a despertar probablemente el interés en personas que tienen que ver en la práctica con inspecciones de tuberías, examinaciones de tuberías, quizás empresas que quieren saber cómo es que se contrata personal para un proyecto en donde se va a hacer trabajos de inspección y examinación y pruebas en tuberías de procesos. Entonces, este capítulo, para el montajista, para el tubero, para el pipe fitter, para el inspector ACNT o para el inspector SNT, para el inspector CBWI, para el soldador, para el fontanero, para el instalador, para el constructor, para el contratista, para el abogado y para todo ese staff de profesionales que trabajan en una empresa que se dedica a esto, este capítulo es muy importante. Este capítulo trata aspectos políticos, ¿no es cierto? Y eso es, yo diría, demasiado importante como para no prestarle la atención debida. Eso en relación al capítulo 6. El capítulo 7 tiene que ver ya con tuberías no metálicas y líneas de tuberías de elementos no metálicos. ¿Okay? Esto está dividido así. El capítulo, por ejemplo, 5 nos va a hablar de cómo se fabrica, cómo se ensambla y cómo se instala. ¿Okay? El capítulo 4 va a hablar de los estándares que abarcan también el código B313 en relación a componentes, porque aquí no solo son tuberías, son test, reducciones, ampliaciones, bridas, welding neck, slip-on, bridas ciegas y una serie de suplementos o componentes que también son regulados por otras normas. Entonces el capítulo 4 en ese sentido va a tratar. Bien, seguimos avanzando en la clínica y vamos a ir a la página 15, ¿no es cierto?, en donde vamos a encontrar un poco de historia. Esta parte vendría a ser lo que para nosotros es el prefacio o el preámbulo, ¿ok? ¿Qué pasa con los prefacios de los códigos ASME?
vital, ¿no? Esta información, por ejemplo, quizás en la práctica no le venga bien, digo, no estoy subestimando a nadie, pero quizás no le venga bien pues a un ayudante o a un soldador, digo, no quiero subestimar a nadie, pero bien que deberían de saberlo, ¿ok? Especialmente aquellas personas que ya están dentro del rubro de la construcción, pero donde los estándares y normas y códigos son relevantes, ¿ok? Podría estar justificado una persona que trabaje pues en un taller en donde no se ven obligados, no es porque no quieran, ¿no? No se ven obligados a tener que cumplir auditorías o ese tipo de inspecciones por algunas entidades reguladoras. Pero el preámbulo de todo código o el prefacio de todo código va a ser muy importante definitivamente, por ejemplo, para el constructor, para el contratista, para el ingeniero, para el inspector, para el supervisor, ¿no? Le es importante. ¿Por qué? Porque en las reuniones técnicas que se tienen, dependiendo el perfil del coordinador, si el coordinador del proyecto, en el caso de soldadura o inspección, o el departamento de calidad, si el coordinador es bastante, digo, informado, si es un ingeniero o es un técnico altamente calificado, muy concienzudo, ¿no? No sé si esa palabra significa algo en Chile o en Bolivia, pero es un profesional muy juicioso, es un profesional muy, dice, pegado a la letra, ¿no es cierto? Él conoce la historia, ¿no? Él sabe la historia, él conoce el prefacio, él conoce el preámbulo. Entonces, estos tiempos ya no deberían ser aquellos tiempos en donde esta información solamente es para el ingeniero, porque en estos tiempos estamos hablando de que las empresas y los proyectos necesitan técnicos altamente calificados. Entonces, ya no hay excusa para decir, bueno, yo no sabía, ¿no? Entonces, yo les recomiendo también conocer el prefacio y vamos a ver un poco el prefacio. Es un momento propicio para conocer algunas cuestiones que no siempre todos lo saben, ¿no? Y de ahí parte, pues, una competencia estupenda, pues, estupenda. Bueno, el prefacio. ¿Qué nos dice el prefacio? Bueno, respondiendo a una necesidad evidente, ojo, y a pedido de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, ASME, los Standard Association inició el proyecto B31. ¿Cuándo? En el año 1926, en marzo de 1926, la necesidad por parte de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, pues dio por creado prácticamente o suscitó la creación de la Standard Association, que inició el proyecto B31, marzo de 1926, juntamente con ASME como único patrocinador administrativo. Bien, ¿cómo nace entonces o cómo se crea o cómo se forma o por qué razón llega a existir el Comité B31? Bueno, porque fue una necesidad de parte de la misma organización ASME, ¿no es cierto? Y se formó la Standards Association, que se inició prácticamente, o en donde se inició prácticamente el B31. Año 1926, imagínate, 1926, eso es bastante tiempo. La amplitud, estamos aquí, del campo involucrado requirió que los miembros del comité seccional provengan de unas 40 sociedades de ingenieros, industrias, oficinas gubernamentales, institutos y asociaciones comerciales. Es decir, que la creación de esta organización o la creación de la Standard Association, ¿no es cierto?, que da inicio al B31, al proyecto B31, al final se termina conformando por más de 40 asociaciones, entre asociaciones de ingenieros, industrias, oficinas del gobierno, institutos y asociaciones comerciales. De esta manera, hasta el día de hoy, está conformado o está respaldado el comité ASME B31. La publicación inicial o la primera publicación fue en el año 1935 y fue con el Código Estándar Tentativo Estadounidense para Tuberías de Presión. 1935, amigos, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo. Luego hubieron revisiones en el año 1942 y se revisaron hasta el año 1955. Se publicaron como Código Estándar Estadounidense para Tuberías de Presión en ASA B31.1. Así nace esto. Entonces, se decidió publicar como documentos separados
las diversas secciones de la industria, comenzando de esta manera. Se publicó por separado el ASA B318 en el año 1955. Hoy sabemos que este es un código que tiene que ver también con instalaciones de hidrocarburos. Es muy semejante al API, pero su alcance es más de procesos que de líneas abiertas, ¿no es cierto? Y salieron también los sistemas de transmisión de tubería, distribución de gas. Ese es el B318. La primera sección del Código de Tuberías de Refinerías de Petróleo se asignó como el ASA B313 en el año 1959. Es decir, la primera edición del ASME B313 salió como el ASA B313 y se lanzó al mercado en el año 1959. Y las revisiones a este B313 se hicieron publicadas en el año 1962 y 1966. Entonces, si nos damos cuenta en las fechas, esto ya casi va al siglo, ¿cierto? Y esta historia este prefacio, este preámbulo, nos deja en claro que por más que los países como los nuestros, de la región sudamericana, pretendan hoy por hoy emitir sus propios estándares o sus propios códigos, lo cual es de celebrar, lo cual es bueno, por una cuestión de antigüedad, por una cuestión de competencias ya en estos años que han pasado, ¿no es cierto?, en el caso de ASME, va a ser bien difícil que Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, supere, ¿no es cierto?, el conocimiento, supere de alguna manera la tecnología que este país, bueno, ha alcanzado. Por lo tanto, hay que tomarlo a bien. Por ejemplo, mi persona en ocasiones recibe críticas como que lo que yo estoy haciendo es ayudar a la monopolización, ¿no? O hacer que, en este caso, los códigos americanos pues se adueñen de alguna manera de los países sudamericanos, ¿no? Ese no es el propósito. Las cosas caen por su propio peso, ¿ok? Entonces, bien hacemos nosotros, o aprendiendo de esto, o estudiando estos procedimientos acreditados, o en el mejor de los casos, los gobiernos adoptándolos dentro de políticas internas de construcción y de regulación, o mejor aún todavía, ¿no es cierto?, instituciones según jurisprudencia, como por ejemplo, no sé, aquí en Bolivia, por ejemplo, IPNORCA, ¿no? En Perú hay otro, y así en cada país hay entidades que emiten estándares o regulaciones, pues pueden adoptar, ¿no es cierto?, estos códigos internacionales. ¿Por qué? Porque los años que hemos visto, estas fechas, pues de por sí solo nomás ya nos dejan entrever que, bueno, son pioneros, pues, ¿no? Son pioneros en el asunto. Luego, en el año 1967 y 1969, la Asociación Estadounidense de Estándares se convirtió, pues, primero en el Instituto Estándar de los Estados Unidos de América. O sea, en los años, los nombres, inclusive estas instituciones, van cambiando. Luego, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la ANSI, ¿no es cierto?, terminó, pues, estableciéndose de esta manera, ¿no? La ANSI, 1967-1969. El comité seccional de ASME se convirtió en el comité B31 y emite normas nacionales americanas o estadounidenses, y el código pasó a llamarse de la siguiente manera: Código Estándar Nacional Estadounidense para Tuberías de Presión. Estamos hablando que esto ocurrió entre los años 1967 y 69. La revisión del ASME B313 se denominó ANSI B31.3-1973 y los apéndices se publicaron en el año 75. Un proyecto, ojo con esto, un proyecto de sección del código para tuberías de plantas químicas fue preparado por el comité de la comisión sección B31.6 y ya estaba listo para su publicación en el año 1974. Está hablando de un código para plantas químicas. Se decidió, en lugar de tener dos secciones del código estrechamente relacionadas, se decidió fusionarlas, ¿no es cierto?, y los comités de sección, y desarrollar una sección del código, la cual titulada fue Tubería para plantas químicas y refinerías de petróleo. Ese es el B316.
La primera edición se publicó como el ANSI B313 en el año 1976. Quizás te parezca un poco aburrido esto de las fechas, pero no debería serlo, porque de aquí parte precisamente tus competencias, ¿no es cierto? Que tú conoces la historia de todo esto, y eso te hace competente, pues. El mercado te hace una persona competente. En este código, que está citando el B313 del año 76, la responsabilidad del diseño de tuberías se integró conceptualmente con la instalación de procesamiento general, con la salvaguardía reconocida como una medida de seguridad eficaz. Ya el factor de seguridad empieza a establecerse, ¿cierto? Esto en relación al prefacio, es importante. Si en algún momento te interesa llevar el curso del capítulo 6 completo, bueno, nos puedes buscar, siempre estamos ya creando tráfico en la red, estamos creando tráfico pues en Facebook, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Bueno, este es el prefacio, amigos. Hay más información, hay más fechas, hay historia, hay sucesos interesantes, ¿no? Que nos permiten, de alguna manera, inclusive, no dejarnos, no digo engañar, sino sorprender, ¿no? En relación a que quizás alguien puede decir alguna cuestión, bueno, y a ti no te consta y podrías terminar creyendo o cayendo en la desinformación, lo cual digo tampoco es grave, pero tampoco debería ser. Entonces, las personas que están buscando no solamente nuevas remuneraciones, o no solamente están buscando posición económica, no deberían verlo así, sino que la calidad de tu servicio, ¿no es cierto? Si eres inspector, eres supervisor, capataz, ingeniero, hoy por hoy el tema de la competencia pues es algo muy importante y las empresas, les digo, las empresas cada vez más, no que están desplazando, ¿no es cierto?, los profesionales, pero yo les digo esto porque nosotros estamos en este negocio, vemos que las empresas cada vez están pidiendo más técnicos altamente calificados, ¿no? Por ejemplo, en la práctica se ve que hay empresas que piden que algunos soldadores también tengan nivel 1 en visual, nivel 2 en tinta. Eso se está viendo con mucha frecuencia. Y no porque sea como algunos dicen que quieren baratear la mano de obra, no, es que el mundo del hoy es muy competitivo, ¿ok? En donde en el pasado, por ejemplo, un soldador vivía tranquilo soldando con un solo proceso, con proceso SMAO, pero luego aparecieron requerimientos de ingeniería donde necesitaban que el pase de raíz sea conjetado y luego con SMAO. Y muchos soldadores han tenido que calificarse en otros procesos. Entonces, esto no para, esto se va a seguir dando de esta manera. Las competencias es muy importante. Pero, bueno, de ver brevemente el prefacio, vamos a irnos pues a la página que nos compete, en donde está lo relacionado con inspección, examinación y ensayos. Esta es la página 112 en el buscador de PDF y en la página, a pie de página sería, esto para los que tienen el código, ¿no es cierto? Sería la página 81. La página 81 en la edición 2018, ¿no es cierto? Empieza lo que es examinación, inspección y ensayo. Le hago un comentario. Cada 2 años, en este caso, este código se actualiza. Eso es lo que pasa, se actualiza. ¿En qué? ¿En qué se actualiza? Bueno, el mercado de la metalmecánica o de la construcción, en este caso de tuberías de potencia, viene atravesando constantemente dentro de la tecnología el descubrimiento o la creación de alguna manera de nuevos materiales, ¿ya? En la actualidad, por ejemplo, ya el carbono, el acero al carbono, claro, está presente, pero en algunas industrias, en algunos rubros de la industria, ya casi no se utilizan probablemente aceros al carbono, ya están apareciendo materiales con aleaciones, pues, de otro tipo. Por esa razón es que el código tiene que actualizarse. Y no solamente es porque aparecen materiales, también aparecen nuevas reglas de construcción, la ingeniería va avanzando. Basta que entre al mercado un material nuevo y eso desencadena una serie de cambios, ¿no? Desde la parte de ingeniería, cálculos, ecuaciones, la parte conceptual, detalle, la parte de lo que sería procesos de manufactura, maquinaria, equipamiento, soldadura, metales de aporte, y eso desencadena pues una serie de cambios, una serie de mejoras. Entonces, en ese sentido, tienen que verlo, tenemos que verlo, por eso el código se actualiza, ¿no? Entonces,
Pero cuando sale una nueva edición, en este caso, este es 2018, sale la 2020, lo único que nosotros tenemos que hacer, los que somos usuarios del código, es ver los cambios estadísticos que están en las primeras páginas, ¿no es cierto? Porque en las primeras páginas, o en todo caso, en la adenda, ¿no? O en la fe de ratas, nosotros veremos qué parágrafos han sido eliminados de la edición 2020 en comparación a la 2018. Podemos ver qué parágrafos han sido añadidos en relación a la última edición en comparación a la edición 2018. En la lista de cambios estadísticos están los registros en donde se hicieron estas adaptaciones, estas, vamos a decir, añadiduras, o simplemente lo borraron, ¿no? Entonces, no hace falta que si en caso tú tomas el curso con la edición 2018, tengas que tomar otro curso con la edición 2020. No, solamente tendríamos que hacer una clínica, ir a las páginas donde están los cambios estadísticos y ahí dirá 340.1 fue eliminado y fue reemplazado por 340.1.1, ¿no? O podría decir 340, nota 2 ha sido eliminado y ha sido reemplazado por la nota E. Cosas así. Entonces no necesitas llevar un curso completo del capítulo 6, solamente ir a las primeras páginas y ver los cambios estadísticos que se han dado en la última edición y con eso te actualizas. Esto es así, ¿no? Nosotros somos asesores, amigos, ¿ya? Y en ese sentido te damos la información precisa y concisa para que tú la tengas clara, ¿no es cierto? Y sigas avanzando digo, profesión, ¿no? Siempre, siempre con un perfil cada vez más competente, cada vez más competente. Página 112, vamos a ver lo que tiene que decir ASME 313 en relación a la inspección. Un comentario más. Es inevitable que nosotros cuando escuchemos la palabra inspección rápidamente se nos venga a la mente, va a hablar entonces de poro, de mordedura, de socavación, de falta de fusión, de traslape, de quemón, etcétera, 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 ¿no? Podemos pensar así porque esas son las actividades típicas de un inspector, ¿no? O de la inspección propiamente dicha. Pero estamos en un código de construcción, ¿ok? Aquí estamos en un código de construcción. Sí, efectivamente, hay criterios de aceptación, hay criterios de rechazo, por supuesto, eso ni dudarlo. Pero quiero que descubras, o que descubran, que no solamente es una cuestión técnica en el sentido de que, bueno, ahí nos van a dar las pautas para la convexidad, para la concavidad. Sí, es probable que haya esa información, pero me gustaría que veas el código dentro de su real dimensión, ¿no? Política. Estos son asuntos políticos, estos son asuntos que contractualmente en un proyecto de aquí, ¿no es cierto?, las empresas pueden ser sancionadas, las empresas pueden ser premiadas, las empresas pueden ser de alguna manera reconocidas o pueden ser rechazadas. Entonces, hace bien, ¿no es cierto?, un inspector de calidad, sea ingeniero o no lo sea. Como les dije, hoy en día los técnicos cada vez están siendo desafiados a ser cada vez más profesionales, ¿no es cierto?, más competentes. Entonces, cuando uno viene al código y te predispones, ¿ya? Te predispones a que la información que vas a recibir lo veas como un asunto político, estimado, tu visión y tu competencia ya en el llano, en el terreno, en el campo, va a marcar la diferencia. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando hablan del código o quieren establecer el criterio del código, lo que les falta es autoridad, ¿ya? No digo de que sean tímidos, no, lo que estoy diciendo es que el riesgo que uno corre, esto tómenlo como un consejo, amigos, ¿ok? El riesgo que un inspector que tiene este conocimiento corre en campo, en proyecto, en reuniones técnicas, en debates, en disputas, es que si no tienes la actitud correcta, o no tienes el temple, ¿no? O no tienes la agallas, por decirlo de otra manera, de establecer lo que dice ASME 313 en QW, o perdón, en 340, si tú no tienes ese plus de dejarlo claro, ¿no es cierto?, las competencias que tengas se van a desvanecer. Ojo, no estoy diciendo que seamos autoritarios, prepotentes,
gerentes, todos con matones. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta información sí o sí en algún momento ya nos va a desafiar a que nosotros dejemos las cosas claras. ¿Sabes qué, amigo? Te has equivocado. En el AMB 31.3, en la página 112, en lo que es 340, inspección, claramente dice esto. ¿Entienden? Entonces, yo les aconsejo a que vean el código primeramente antes de verlo como un manual, ¿no? ¿Qué dice del poro? ¿Qué dice de la convección? Antes de verlo así, véanlo como lo que es, véanlo dentro de su dimensión política, ¿ok? Y cuando tú lo veas de esa manera, estimado amigo, el receptor te va a respetar, el receptor va a confiar, el receptor, digo, la persona que te está escuchando o el personal que tú tienes a tu mando o el personal con el cual tú trabajas, te van a tener en mucha estima. Esto tómelo como un consejo. Bien, vamos a ver entonces qué significa para el B31.3 en el capítulo 6, Inspection, Examination and Testing, ¿no? Testing. ¿Qué significa inspección? Vamos entonces en esta clínica a tener un momento dinámico con el código abierto. Bueno, 340, ya sabemos, es el capítulo 6, habla de inspección. Y, como siempre, la parte general, que dice, este código, amigos, este código, ojo, distingue entre lo que es examen y lo que es inspección. Para el código, examinar o inspeccionar no es lo mismo. Y si para el código no es lo mismo, tampoco debería serlo para ti ni para mí. El código AMB 31.3 en el capítulo 6 distingue, difiere, separa lo que es examinar con lo que es inspeccionar. ¿Ok? No es lo mismo. Para algunas personas podría ser lo mismo. Bueno, pero para personas que estamos dentro de actividades o de proyectos en donde se utilizan, por ejemplo, este código, tenemos que entender claramente, de acuerdo al alcance del capítulo 6, que examinar no es lo mismo que inspeccionar. Que inspeccionar no es lo mismo que examinar. Eso como punto de partida para tenerlo claro. Obviamente el propio código se va a interpretar. No necesitamos nosotros ir a otro código para poder entender de qué está hablando el B31.3. El B31.3 en el capítulo 6 solo se va a explicar. Dice que la inspección dentro del alcance de este capítulo, que es el alcance de este código, la inspección se aplica a las funciones que realiza el inspector del propietario. Ojo, ojo. Vamos a desmenuzar esto y vamos a entender en la práctica cómo es que está constituido la parte de control de calidad o aseguramiento de la calidad en un proyecto donde se utiliza o se construye bajo el B31.3. ¿Okay? Ahí vamos a entender por qué es que hay supervisión, por qué es que hay fiscal, por qué es que hay, no sé, auditor, por qué es que, o sea, vamos a entender esos niveles jerárquicos que no los impone el ingeniero o el dueño o el gobierno, lo establece el código. El código es el manual, no me gusta usar la palabra manual, el código es el libro donde van a estar las reglas para jugar limpio. ¿Okay? Entonces, en relación a lo que respecta a inspección y examinación, para AMSB 31.3 capítulo 6 no es lo mismo. Nos quitamos la idea de que examinar es inspeccionar. No, no es así dentro del alcance de este código y de este capítulo. Dice que la inspección, las actividades de inspección, ¿no es cierto?, se van a aplicar a las funciones realizadas para el propietario por el inspector del propietario. Alguien tiene que inspeccionar el trabajo que realiza el inspector del propietario. No dice del propietario del proyecto, sino del propietario en donde es una empresa que está o construyendo o diseñando o simplemente instalando o ambas cosas o las tres cosas. Entonces, ¿quién le va a inspeccionar? Bueno, habrá un ente, ¿no es cierto?, puesto por el proyecto o puesto por el dueño del proyecto, un ente que inspeccione dentro de los requerimientos del B31.3 en el capítulo 6, las funciones que realiza el inspector del propietario. ¿Ok? Aquí estamos viendo aspectos políticos.
Por eso dije, si alguno de ustedes pensó que cuando dijimos en la publicidad inspección íbamos a ver temas de inspección, no quiero decepcionarte, vamos a verlo, pero ya no será aquí, pues, no será en el curso, pero siento decepcionarte que lo que aquí tú vas a aprender o vamos a conocer son aspectos políticos. ¿Cómo es que este código en la práctica actúa? ¿Ok? Y también la inspección se le va a aplicar o se le va a realizar a las funciones que realizan los delegados del inspector. Las referencias en este código son para el inspector del propietario o los inspectores delegados. ¿Ok? Entonces, si tú eres una persona que está aspirando a ser coordinador de calidad y te interesas en el tema de los B31, en este caso B31.3, ya sabes cómo son las cosas, ¿no es cierto? Que si tú llegas a ser contratado por una empresa que va a hacer un trabajo bajo el B31.3 y te conviertes en el inspector de esa empresa, debes de saber que a ti te van a inspeccionar todas tus funciones que tú realices, todas las cosas que tú hagas como inspector del propietario, tú y tu equipo, tu staff de técnicos, van a estar sujetos a inspección. ¿Por parte de quién? Bueno, por una entidad superior para la cual tú trabajas. Por eso aquí dice bien claro, este código distingue entre examen e inspección. La inspección se aplica a las funciones realizadas para el propietario por el inspector del propietario o para los delegados del inspector. Las referencias, por lo tanto, dadas en este código son para el inspector del propietario o los inspectores delegados. Si hay alguna pregunta, genial, podemos empezar a responderlas con el código abierto. Ok, yo creo que está clarísimo, ¿no? Está claro porque eh, el código tiene ese enfoque, ¿no? Tiene ese enfoque. Ahora vamos a ver, dentro de esta línea, de lo que es capítulo 6, B31.3, inspección, vamos a ver qué es lo que tiene que decir sigue desarrollando el Q, perdón, yo sigo con el Q porque dando estoy dando cursos de ASME a muchísimas personas casi todas las semanas. Siempre estoy con el Q, W. Parágrafo 340.2, responsabilidad de la inspección. Ya dijimos que hay un ente en el proyecto que inspecciona las actividades del inspector del propietario y las actividades de los delegados del inspector, ¿cierto? O sea, hay una organización o hay un profesional o de repente hay una empresa como la nuestra que es contratado para hacer las regulaciones y hacer las inspecciones a las actividades que ejerce el inspector del propietario. Lo voy a decir de esta manera para que se entienda, digo, un poco mejor. Vamos a suponer que la empresa Astral, ¿no? Un nombre así nomás, ¿no? Astral Inc. Es una empresa que ha ganado la licitación para el proyecto en la instalación de tuberías de proceso en una planta cervecera. ¿Ok? Esa es la empresa Astral Inc. S.A. que ha ganado, por lo tanto, Astral va a hacer los trabajos de instalación, de soldadura, los ensayos, todo. Ellos son los constructores. Y la empresa Astral Inc. S.A. tiene, ¿no es cierto?, ha contratado o tiene su propio departamento de calidad en donde el inspector, que es una persona, o puede ser, como vamos a ver más adelante, una organización o una empresa o una corredora de seguros, qué sé yo, es decir, puede ser un hombre como puede ser una organización. Este inspector, que puede ser un hombre o una organización, va a velar, va a trabajar para que se cumplan todos los requerimientos específicos mandatorios especiales del Código de Construcción. Pruebas, ensayos, líquidos penetrantes, radiografía, ultrasonido, instalación, procedimientos de soldadura, de reparación, todo. Entonces, ese inspector es, vamos a decir, las manos, los ojos y los pies y la boca y todo del propietario, no del proyecto, sino de la empresa para la cual él trabaja. ¿Ok? Y las actividades de inspección se las van a hacer a él. Es decir, hay una organización, ¿no es cierto?, que va a inspeccionar los trabajos del inspector, del propietario. De eso está hablando. Ahora vamos a ver
en QW 340.2, la responsabilidad de esa persona o de esa organización que va a inspeccionar las actividades, ¿no es cierto?, del inspector del propietario y de sus delegados. Es la responsabilidad del propietario, ojo, responsabilidad de la inspección, es la responsabilidad del propietario ejercida a través del inspector del propietario para verificar que todos los exámenes requeridos y las pruebas se han completado para inspeccionar la tubería, en la medida necesaria para estar satisfecho de que se ajusta a todos los requisitos de los exámenes aplicables del código y del diseño de ingeniería. Esa es la responsabilidad de la inspección, de la organización que inspecciona las actividades del inspector del propietario. Puede ser que la palabra inspector, en este caso, esté redundando mucho y piense que es la misma persona o la misma organización. No, aquí, dentro de este parágrafo, hay dos organizaciones. Una, que es inspector del propietario que hace el proyecto o que ejecuta el proyecto, y otro es las actividades del inspector del dueño que inspecciona las actividades del inspector del propietario que construye. ¿Ok? Esto está así. Entonces, en este caso, dentro de las actividades responsables de la inspección o de la empresa que hace la inspección al que construye, es que su obligación es que se verifique, realmente que se documente o se sepa, que se conozca, que se haga cumplir todos los requisitos y exámenes requeridos, pruebas en donde se ha completado, ¿ok? Y esto para que haya, como dice aquí, una satisfacción, donde el inspector que inspecciona al inspector del propietario no se siente insatisfecho, no se sienta incompleto. Tiene que dar como resultado todas estas actividades de inspección al inspector del propietario satisfacción, en donde se diga, literalmente se diga, que todo lo que se ha hecho en relación a los requisitos se ajusta a los requisitos aplicables del código y a los requisitos aplicables del diseño de ingeniería. Esa es la función, esa es la actividad del inspector, esa es su responsabilidad. Si hay alguna pregunta, nosotros con mucho gusto para poder responder o esclarecer algo que probablemente se pueda estar tornando un poco complicado o raro, ¿no? De poder entender. Con toda confianza, amigos. Considero que se está entendiendo. Muy bien. Claro, también le estamos dando un tenor debido, ¿no? O sea, estamos hablando en un tenor, en un sentir político, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Esto no puede quedar a medias. Se tiene que entender esto para que la actitud también de nuestro staff, de nuestros inspectores, de nuestros colaboradores, sea el mismo. Sea el mismo. Una de las cosas que, por ejemplo, las empresas o los profesionales que velan por el tema de la implementación de un ISO, es precisamente esto, pues, ¿no? Que todo el departamento técnico, todo el departamento de calidad, todos los que están involucrados en la parte constructiva sepan lo mismo y que todos entiendan lo mismo y que todos hablen lo mismo y que todos hagan lo mismo. Entonces, en ese sentido está la excelencia. En donde uno no entiende, o dos no entienden o no comprenden, o 5 o 10 o 20 no captaron, entonces imagínate el desenvolvimiento o la performance de ese equipo humano, ¿no? Va a ser falente. Bien, 340.3, ahora viene derechos del inspector, ¿de quién? Pero del propietario. Vamos a ir de una manera lenta, ¿ya? No hay apuro. Ya los que quieran llevar el curso nos escriben. Podemos formar un grupo de 5 personas como mínimo. Yo aparto una fecha y damos el curso de ASME 313, capítulo 6. Ahora vamos a conocer los derechos, ¿no es cierto? Antes hemos visto la obligación que tiene el inspector del dueño del proyecto para inspeccionar las actividades que hace el inspector del propietario de construcción. Ahora vamos a ver los derechos del inspector del propietario. ¿Ok? Bueno, dice que el inspector del propietario y los delegados del inspector tendrán acceso a cualquier lugar en el que se esté tratando con la instalación de las tuberías. Tienen acceso.
Esto incluye la fabricación, el tratamiento térmico, montaje, examen, pruebas y de las tuberías. Tienen el luz verde. ¿Okay? Los derechos del inspector del propietario tienen luz verde. Ellos pueden ingresar, obviamente con las credenciales debidas, con respeto debido, ¿no es cierto? Porque a veces se suscitan algunos roces, ¿no? Pero el código está avalando, el código está dejando claro cuáles son los derechos del inspector del propietario. Estas personas, estos inspectores y sus delegados, dice aquí, tendrán derecho a auditar cualquier examen para inspeccionar la tubería usando cualquier método de examen especificado, ojo, en el diseño de ingeniería. Los inspectores, dentro de lo que acabamos de leer, no deberían estar proponiendo o exigiendo o reclamando que se usen métodos de examinación no destructiva que no están estipulados en la ingeniería ni mucho menos en el contrato. Ahora, si esto es así, está bien, se puede hacer, pero ellos correrán con el costo. Entonces, ellos tienen derecho a auditar. Esta palabra auditar es intervenir, hacer una evaluación en el momento en que ellos crean conveniente, basados en las razones que ellos puedan tener. Estos son sus derechos, ¿ok? Pero aquí también hay una limitante. Dice que van a auditar para inspeccionar la tubería usando cualquier método de examen, pero especificado por el diseño de ingeniería, y pueden revisar todas las certificaciones, todos los registros que sean necesarios para satisfacer la responsabilidad que ha sido declarada en parágrafo 340.2. Estos son los derechos. Estos son sus derechos, pero lo acabamos de ver, no es que ellos pueden tener una actitud caprichosa para pedir algo o sugerir algo o implantar algo. Tiene que estar eso que reclama, eso que sugiere, eso que va a aplicar, tiene que estar pues especificado por el diseño de ingeniería. ¿Ok? Y esto será para revisar certificaciones, probablemente de equipamiento, de calibradores o certificaciones del personal, qué sé yo. Pero estos son sus derechos. Luego seguimos avanzando y vamos a ver en el 340 algo que también es muy importante saberlo, ¿sí? Es muy importante saber. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado alguna amistad, algún colega que dice, oye, me estoy preparando para dar mi examen bajo el API 570. Él tiene una aspiración, él tiene un objetivo, él tiene una meta, ¿no? Pero uno que es, de repente uno está desinformado y dirá, pero ¿para qué quiere ser un API 570? Bueno, está bien, si él quiere que lo haga, pero es bueno entender por qué razones algunos profesionales tienen aspiraciones tan específicas, ¿ok? No solamente es dinero, no solamente es tener un estatus, no, sino que hay una visión de ser parte, ¿no es cierto?, de algo concreto, de algo trascendente. Entonces vamos a ver aquí las calificaciones del inspector y del propietario, ¿ya? ¿Cuáles son las calificaciones que él debe tener? O en todo caso, ¿qué calificaciones o qué tipo de calificaciones pide el capítulo 6 del B31.3 para inspección, examinación y pruebas? La nota A va a decir que el inspector del propietario, entiéndase, es aquella persona que se preocupa que se cumplan todas las examinaciones y que quede satisfecho, ¿no? Bueno, el inspector del propietario será designado por el propietario. Aquí no hay que lo designa, no sé, el abogado, o lo designa, no sé, el gerente de proyecto, o el residente, o lo asigna, no sé. Aquí la única persona que va a asignar el rango o el cargo de inspector para los alcances del B31.3 en relación al capítulo 6, quien tiene que asignarlo es el dueño, o en todo caso el cuerpo directivo, o como esté conformado la sociedad, la empresa. Pero la designación viene de la alta jerarquía de la compañía, ¿ok? Esto es un tema político, por eso les dije. Entonces, el propietario o el directorio o el representante legal de la empresa, ¿no es cierto?, va a designar a su inspector, ¿ok?
Y por lo tanto, este inspector del propietario será, como dice aquí, un empleado del propietario. Es un empleado. Puede representar al dueño, pero ese es un empleado, claro, de alta confianza. Será un empleado. Un empleado, dice, de una organización científica o de ingeniería, o el empleado de una empresa de seguro, o el empleado de una empresa de inspección reconocida, o una empresa que en el último de los casos actúa como el agente del propietario. Entonces aquí, el P31.3, en el capítulo 6, nos deja entrever, porque está implícito, ¿no es cierto?, que el inspector del propietario, el día que lo sea, será su empleado. Pero resulta que el inspector del propietario también podría ser una organización científica, o podría ser una organización de ingeniería, o podría ser, en este caso, el empleado, pero de una empresa de seguro, o una empresa de inspección, pero reconocida. Pues en el último de los casos, el inspector podría ser un staff o un equipo de personas que son parte de una empresa, la cual actuarán como agentes del propietario. El inspector no representará ni será empleado del fabricante o del montador de tuberías, a menos, ojo, esto es muy interesante, que el propietario, ¿no es cierto?, que ha asignado a su inspector, que podría ser una empresa, una organización, una compañía de seguros, o lo que fuere, pues sea él también el constructor, el montador de tuberías. Es decir, dentro del alcance del código B31.3, ambas actividades podrían ser hechas por dos entidades diferentes, o también podría ser que el fabricante, el que monta la tubería, es el mismo propietario. Por lo tanto, dice que el inspector no puede representar, ni será empleado, ni tendrá que velar, ni tendrá que ayudar, ni encubrir, ni nada por el estilo, ¿no es cierto?, las actividades del fabricante o montador de la tubería, a menos, dice aquí, que el propietario también sea el fabricante o el montador. En ese caso, el inspector, bueno, puede representar, ¿no es cierto?, en todas las áreas constructivas del proyecto, ¿no es cierto?, al propietario. Pero si no es así, el inspector no puede estar representando ni ser empleado, ni jugar siquiera, ni pretender, ¿no es cierto?, en la práctica ayudar al fabricante o al montador de la tubería. Más adelante vamos a ver otros aspectos y estos ya tienen que ver con requisitos. Lo anterior ha sido un panorama a grosso modo, ¿no? Hay prohibiciones ahí. Pero ahora vamos a ver en la nota B los requisitos que debe tener el inspector del propietario. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el inspector del propietario? En donde ya sabemos, podría ser una empresa, podría ser un departamento de ingeniería, podría ser una empresa corredores de seguro, una empresa de inspección reconocido, o es un hombre o es una organización, la cual puede ser designado por un propietario constructor, ¿no es cierto?, como su inspector. ¿Cuáles son sus requisitos? Esto se va a dividir en 4 partes y una nota, ¿ya? Entonces, lo primero que se tiene que saber y entender es que el primer requisito, como está aquí, ¿ok?, que debe cumplir a cabalidad el inspector, es que tal persona o tal organización debe tener como menos o como mínimo 10 años de experiencia diseñando, fabricando, examinando tuberías de presión, pero de capacidades industriales. Cada 20% del trabajo completado satisfactoriamente en un proyecto, porque hay registros, hará como que es un título de ingeniería acreditado, que en la práctica el código ASME B31.13 en el capítulo 6 dice que considerará como equivalente a un año de experiencia hasta completar un total de 5 años. Este es el primer requisito. El segundo requisito debe tener un registro de ingeniería profesional o su equivalente. Puede ser un ingeniero o un registro
profesional equivalente, ¿cierto? Un reconocimiento a nivel nacional con al menos 5 años de experiencia diseñando, fabricando, examinando tuberías de presión, pero de tipo industrial. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito es que debe ser un inspector de soldadura certificado, un CBWI, o puede ser también un inspector internacional, porque hay varios niveles según americano, europeo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, están la organización Irán, pero lo que acá está diciendo es que debe ser un inspector de soldadura, pero certificado, ¿ok? Certificado. O su equivalente, en todo caso, debería o podría ser un senior inspector de soldadura, como se define en la AWSQC1, que es el estándar que especifica la certificación por la Sociedad Americana de Soldadura para los inspectores de soldadura, o un equivalente reconocido a nivel nacional con al menos 5 años de experiencia, otra vez, diseñando, fabricando y examinando tuberías de presión, pero de tipo industrial. El cuarto requisito sería que debe ser un inspector de tuberías autorizado según se define en el API 570, que es el Código de Inspección de Tuberías, inspección en servicio, clasificación, reparación, alteración de sistemas de tubería, con al menos 5 años de experiencia diseñando, fabricando y examinando tuberías de presión, pero de tipo industrial. Ahora, no que el inspector debe reunir estos cuatro requisitos. Son 4 requisitos que no forman, vamos a decir, o no comprenden requisitos mandatorios, es decir, que el ingeniero sea CBWI y sea senior y sea API 570, y no es así el requerimiento. No está diciendo que sea un ingeniero con nivel 2 qué sé yo, no pide que tenga, es solamente uno de estos, porque si nos damos cuenta, en todos, el requerimiento que se repite son los 5 años de experiencia, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué? Bueno, diseñando, fabricando y examinando tuberías de presión industrial. Entonces, el inspector o el profesional que aspira a ser inspector del propietario de un proyecto en donde se va a construir bajo el B313, el capítulo 6 va a decir que o bien puede ser una persona con 10 años de experiencia diseñando, fabricando, examinando tuberías, en donde sus trabajos de esos 10 años, el 20% de trabajo completado satisfactoriamente le puede dar un título de ingeniería acreditado, o también puede ser probablemente una persona que es ingeniero o que tiene una certificación equivalente a una ingeniería, pero siempre va a estar presente los 5 años diseñando, fabricando, examinando tuberías de presión industrial. O puede ser un inspector CBWI o un CSWI, ¿no es cierto?, bajo la práctica QC1, ¿no? O también, como dice aquí, más 5 años diseñando, examinando y fabricando tuberías. O puede ser también, por último, un API 570. No que la misma persona cumpla todo esto, no se entiende así, sino que hay 4, vamos a decir, opciones, ¿no es cierto?, para que se vea cumplido este requerimiento en relación a los requisitos del inspector y del propietario. Y por último, al final hay una nota en donde dice que al ser delegada la realización de la inspección, es decir, la empresa, el propietario, el directorio, los ejecutivos, decidieron darle, ¿no es cierto?, la buena pro para que tal persona o tal empresa o tal aseguradora o tal, en este caso, empresa de ingeniería sea el staff de inspectores. Una vez que ya se ha otorgado esa buena pro, ya lo han nombrado, ahora pues tranquilamente el inspector del propietario es responsable él de determinar su staff. Él va a armar, él va a determinar que una persona o 2 personas o 7 o 8, 9, ¿no es cierto?, pueden estar con él, porque él va a delegar ahora funciones de inspección. Pero ojo que él va a delegar esas funciones de inspección a sus inspectores delegados, ¿no es cierto?, pero tienen que estar calificados estas personas para realizar esas funciones.
Entonces, en este caso, los delegados del inspector autorizado, del propietario, no necesitan cumplir en la práctica con ninguno de estos 4 requerimientos. Estos requerimientos son para el inspector, pero el inspector, ahora ya oficialmente asignado como inspector del propietario, va a elegir. Y en la práctica, bueno, yo estoy en esto ya hace unos 18 años más o menos. Lo que nosotros estilamos hacer, o bueno, o lo que yo estilaba hacer con mis otros colegas, era pues contratar técnicos altamente calificados, ¿no? Técnicos altamente calificados, por ejemplo, un candidato genial, ¿no es cierto?, para el tema de funciones de inspección en soldadura, un soldador. Un soldador con sus, no sé, 15, 20 años de experiencia, que haya llevado su curso de soldadura básica, que tenga su curso de proceso GETAO, SMAO, FACAO, YEMAO, un soldador altamente calificado que haya llevado su curso, un programa de soldadura bajo ASME o API o AWS, o que sea un CAWI, o que sea un nivel 1 en visual o en tintas. O sea, hermano, estamos hablando de que el inspector tiene la libertad de delegar funciones de inspección, pero esas personas tienen que estar calificadas para la función que van a hacer, ¿cierto? Y de esa manera, el inspector del propietario, asignado oficialmente por la compañía, forma su staff, ¿no? Ya él verá cuántos inspectores mecánicos él necesita, cuántos inspectores de sandblasting él necesita, cuántos inspectores de soldadura él necesita, cuántos inspectores de ensayo no destructivos nivel 1 o nivel 2 él necesita, él sabrá. Él sabrá. Si hasta aquí hay alguna pregunta, también nosotros estamos prestos para responder, y si en caso la pregunta precisa desarrollo, como fue en el caso de ayer, que ya respondimos a Colombia, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, consideramos que probablemente no hayan preguntas, es normal. Eso indica que estamos desarrollando correctamente la clínica, se está entendiendo, se está comprendiendo, ¿no es cierto? Solo quizás disculparme que no estemos tratando aspectos de control de calidad en esto que trata el tema de inspección. No que no haya esa información, hay esa información, pero está en las páginas que vienen a continuación, lo cual es parte ya del desarrollo del curso. Lo que estamos haciendo es promover un interés, ¿no es cierto?, técnico, un interés bien enfocado en conocer este código. Bien, ya hemos hablado de lo que es inspección, se ha definido lo que es inspección desde el 340, que se ha desarrollado en 340.1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la otra parte, de la cual el B31.3 en el capítulo 6 difiere. Para el B31.3 en el capítulo 6 no es lo mismo examinar que inspeccionar. Ahora vamos a ver de qué se trata o qué comprende en todo caso las actividades dentro del alcance del código de examinación. ¿Qué es examinación para el B31.3? Bueno, 341, examen. 341.1, aspectos generales. ¿De qué? De lo que es examen. Bien, el examen se aplica a las funciones de control de calidad realizado por el fabricante, solo para componentes del fabricante o del constructor. Referencia en este código a un examinador es una persona que realiza exámenes de control de calidad. ¿Ok? Mientras que las actividades de inspección podemos nosotros intuir o presentir que son más estrictas, porque el perfil del inspector es una persona que vela por la integridad, ¿no es cierto? Que se cumplan todos, dice, todos los requisitos del código y del diseño de ingeniería. En este caso, el examinador, ¿no?, o lo que es propiamente dicho examen, se va a limitar únicamente a control de calidad. ¿Ok? Control de calidad. Actividades, funciones
tareas relacionadas con control de calidad. Pero solamente, ojo, componentes, ¿no? Componentes son pues ya elementos que han sido prefabricados en el workshop, un spool, no sé, tuberías, soldadas, bridas, soldadas, etcétera. Componentes. Él no va a examinar otra cosa que no sean los componentes. Y en ese sentido, bueno, habrá examinaciones previas antes del soldeo, de repente partículas, PMI, tintas penetrantes, buscarán doble laminación, defectos, o sea, todo lo que implica examinación a los componentes, ¿no es cierto? Pero son las funciones que realiza el Departamento de Control de Calidad del fabricante, del fabricante. Ahora, si el fabricante es el mismo que inspecciona, bueno, entonces el servicio está pues en buenas manos, ¿no? Por decirlo así. No que es juez y parte, ¿no? El código lo permite, pero si no es así, entonces los que inspeccionan, inspeccionarán las funciones que examinan, ¿no es cierto?, a través de los métodos. Y en la tarea de inspección hay un inspector que inspecciona las actividades del inspector del propietario. Entiéndase supervisión, fabricante y en este caso empresa que hace examinaciones. En relación a las responsabilidades de la examinación, también el artículo, perdón, el capítulo 6, en lo que es inspección, testing y pruebas, va a hablar de responsabilidad, así como hubo unos ítems relacionados a responsabilidad del inspector, aquí también, ¿no? 341.2, responsabilidad del examen. Ojo con esto que vamos a leer porque probablemente te pueda sorprender, ¿ya? Y los que conocen el B31 no los va a sorprender porque saben que esto es así, pero los que no han tenido todavía la experiencia de venir a este código o de estar en un proyecto que se construye, se inspecciona y se examina de acuerdo al B31, 3 capítulo 6, esto les puede sorprender, ¿no? La inspección, ojo, la inspección, no la examinación, la inspección no exime al fabricante o al constructor de las siguientes responsabilidades. Esa palabra eximir es como que pasar por alto, ¿no? O no considerar. No, dentro de la responsabilidad de examinación, la inspección no pasa por alto, no olvida, no desconsidera al fabricante o al constructor lo siguiente, que el fabricante o el constructor debe proporcionar los materiales, debe proporcionar los componentes. El fabricante o el constructor, ¿no es cierto?, debe proveer mano de obra calificada. Digo calificada porque aquí la mano de obra debe estar de acuerdo con los requisitos de este código y del diseño de ingeniería. Para eso nos invita a ver el parágrafo 300, nota B y 3. Eso está en el artículo anterior. No lo vamos a ver porque no es parte de la clínica, pero hay que saber que la mano de obra debe ser calificada, no pensar que no debe ser calificada. Soldadores, montadores, pipefitters, capataces, supervisores, ayudantes, oxigenistas, apuntaladores, todos los que participan deben tener dentro de su pericia, dentro de sus precedentes y expediente, ¿no es cierto?, lo que implica calificación, sus cursos, sus currículum, su certificado de trabajo. Debe ser gente, no digo capacitada, sino ya experta, porque hay requisitos en este código para ese caso que se van a dar en este parágrafo. No lo vamos a ver. El fabricante o al constructor tampoco se le debe eximir o se le debe pasar por alto que no realice todos los exámenes requeridos. Él tiene que cumplir con todos los exámenes requeridos. Y también no se le disculpa, no se le pasa por alto, no se le obvia que no prepare los registros adecuados de los exámenes y de las pruebas para uso del inspector. Entonces, en relación a la responsabilidad de la examinación, está presente actividades de inspección, en donde el fabricante o el constructor debe comprar los materiales, debe proporcionar los materiales y los componentes y la mano de obra. En este punto, yo puedo presentir que probablemente se piense, ¿no? O sea que el constructor debe de comprar los materiales. Yo pensé que la empresa lo compraba, o el proyecto ya se lo compraba. Pues fíjate que no. Ahora, tampoco se debe entender que el fabricante o constructor va a comprar lo que él quiere y donde quiere.
No, eso ya viene por un conducto regular de la ingeniería. El fabricante va a recibir probablemente órdenes de compra, o claro, obviamente la empresa va a pagar, pues, ¿no? Pero ellos deben proporcionar los materiales, los componentes, el fabricante y el constructor. Aquí nomás, en esta tarea, ¿no?, de comprar, hay una responsabilidad muy grande, ¿no?, en donde, pues, el Departamento de Control de Calidad del fabricante, el inspector y sus delegados, sepan, pues, comprar, ¿no? No tanto el tema de si es caro o barato, sino pedir los certificados de las pruebas, de los análisis, que el proveedor cumpla con los requisitos del código de construcción, que haya un certificado, que se cumplan los ensayos de venta, una serie de cosas. Entonces, el tema de responsabilidad, no se olvide, va a abarcar que el fabricante o constructor debe comprar los materiales, debe de contratar mano de obra calificada, debe realizar todos los exámenes que el código pide dependiendo del sistema, según el elemento que va a transportar. Este es un código de procesos, teoría de procesos. Y debe de preparar, debe saber armar los dosieres, debe saber armar los registros, debe saber llenarlos, firmarlos, etcétera, 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 para exámenes y pruebas del inspector. ¿Ok? Esto en relación a responsabilidad. Luego, si se dan cuenta, estamos yendo con calma. Es una clínica que tiene el único propósito de que conozcas al menos las primeras 2 páginas, porque este curso trae como una cantidad de 13 a 14 páginas, en donde luego nos iremos a otras partes del mismo código. Pero la idea en esta noche es que veas en su mejor, vamos a decir, ángulo, ¿no?, al B31.3. Requerimientos de examinación, esto va a ser un poquito extenso, vamos a ir de todas maneras, y los requisitos de examen, ¿no es cierto?, va a dar una especie de procedimiento, ¿ya? Aquí nos va a dar una especie de lineamientos, ¿ok? Esa es la finalidad de esta parte del código. Tenemos personas que se están uniendo, Rodrigo Perea, sí, ya está, ya se van a conectar. Bien, ¿alguna intervención, amigos, que quieran aportar hasta el momento? ¿Alguna opinión, alguna crítica, alguna experiencia quizás que nos quieran compartir? Esto está siendo grabado, nosotros luego compartimos con otras personas interesadas, afines, la clínica, ¿no? No podremos grabar los cursos, pero sí las clínicas, a fin de que puedan tener un alcance de la naturaleza de estos cursos, ¿no? Damos las gracias al BDP, al Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia, por esta iniciativa, y también a Antonio Lineo, ¿no?, que es el gestor de que ICTUS esté participando hoy por hoy de esta manera, las gracias a ellos. Bien, vamos a continuar. Artículo 6 o capítulo 6, AMB 31.3, estamos viendo los requisitos de examen. Aspecto general, antes de la operación inicial, ojo con este procedimiento, antes de que se mueva un perno, antes de que se suelde cualquier junta, antes de que se haga nada, el B31.3 dice, antes de la operación inicial de cada tubería, instalación, incluido componentes y mano de obra, antes de todo eso, un buen programa de gestión de calidad, dicen los expertos, abarca actividades de antes, durante y después, ¿no? Si antes todo está ok, durante, tranquilo, tu cafecito, tu cigarrito, tu donut por ahí comiendo. Y después, bueno, pues solamente queda certificar nomás el trabajo que está bien hecho, pero si en un programa de gestión de calidad en el antes no has previsto, no se ha previsto, no se ha concluido algunas tareas, algunas disposiciones, hermano, cuando te pongas a fabricar eso va a ser un dolor de cabeza. Imagínate los resultados que vas a obtener de las pruebas. Fatal. Dice que antes de todo eso, de instalar, de todo lo que tiene que ver, antes de eso, se tiene que examinar, de acuerdo a los requisitos aplicables del parágrafo 341, el tipo y el alcance de cualquier examen adicional requerido por el diseño de ingeniería y los criterios de aceptación que se aplicarán o que se especificarán. Dice antes, pero dice que antes se tiene que definir lo siguiente, ¿no es cierto? Se tiene que definir los requisitos aplicables en el parágrafo 341 que tienen que ver con
los exámenes adicionales requeridos por el diseño de ingeniería y los criterios de aceptación que se aplicarán. Eso se tiene que especificar. ¿Qué es lo que está diciendo el código de una manera bastante sutil? Antes de hacer nada, ya se debería de saber, todos los que están implícitos en esta actividad deben de saber claramente, lo dice el código, ¿no es cierto?, que los exámenes que se van a aplicar adicionalmente son tal, 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 está estipulado en los diseños de ingeniería. Y también antes de hacer nada, tienen que saber todos cuáles son los criterios de aceptación que se van a aplicar. ¿Ok? Y esto se tiene que especificar. Una vez que todo el staff es consciente de esto, empieza. Porque suele ocurrir, ¿no es cierto?, que en el calor del momento la gente ya entra a trabajar, el inspector ya quiere que estén soldando, ya no importa, en la reunión vemos ya esos requisitos adicionales, ya eso lo vemos después, hay que avanzar, ¿no? Es un error, ¿no? Porque después ya se tienen una cierta cantidad de tuberías soldadas y ahora viene el tema de los exámenes, no habían consensuado bien cuáles van a ser los criterios de aceptación, claro, es que lo dejaron para el último, pues, ¿no? Lo dejaron para el final, ahora resulta que el fabricante no está de acuerdo, no le dijeron, él pensó que así nomás era, y etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, estamos en un código de construcción, en un capítulo que tiene que ver con inspección, examinación y pruebas. Así que este requerimiento no lo tomen o no lo tomemos como cualquier cosa. Hay que ser serios en este sentido. Ahora, en los requisitos de exámenes también va a decir que articulaciones no incluidas en los exámenes requeridos en el parágrafo 341.4 o que no están contemplados en el diseño de ingeniería se aceptan si pasan la prueba de fugas requeridas en el parágrafo 345. Ok, de repente hay uniones que no han caído dentro de este alcance, ¿no es cierto?, de definir los criterios y todo eso. No hay problema, ¿no es cierto?, no fueron incluidos. No se preocupen que al final estas articulaciones no incluidas en este requerimiento se van a tener que ver pues de cara con la prueba de fuga. Bueno, entonces ahí se definirá que está bien hecho o habrá que reparar. Entonces, por un lado, en la parte de arriba tenemos requerimientos muy estrictos, muy verticales, y por otro lado, en la parte de abajo tenemos una especie de, no sé, baja el nivel de restricción, pero no deja de ser tan bien enfático, ¿no? Dice al final, te vamos a hacer la prueba de fuga y si no pasa, no pasa. Y si pasa bien, está dentro. ¿Cuál? Articulaciones que no han sido incluidas en los exámenes requeridos en el parágrafo 341, que dice qué tipo de prueba se va a hacer adicional, cuáles son los criterios. Bueno, habrán articulaciones que no van a caer dentro de este requerimiento, pero ojo, van a tener que pasar las pruebas de fuga, que es uno de los, aquí en el alcance del código, son como 3 o 4 tipos de pruebas que se le hacen ya a las tuberías soldadas. En relación a la nota A y B dentro de lo que es examinación, el código AMB 31.3 en el capítulo 6 va a hablar de algunos materiales según su número P number. Para las personas que probablemente en este momento el tema de P number sea algo poco comprensible, solo les puedo decir que el número P o un número P en la práctica dentro del alcance del código AME sección 9 para reducir calificaciones de procedimientos de soldadura le abre grupos P en donde entran materiales que comparten básicamente homogeneidad química, física y mecánica, incluyendo la calidad soldable. Entonces, un número P o un P number, ¿no es cierto?, agrupa distintas especificaciones de materiales. Eso. Pero si alguien de los que están presentes quiere llevar un curso en relación al P number o P numbers, que sería el artículo 4 del ASME 9 que empieza el 1 de julio, se pueden comunicar con nosotros. Pero aquí el B31.3, ya estamos finalizando nuestra clínica, dice que para materiales P number 3, 4, 5A, 5B, 5C y 15E, para estos materiales que están dentro de estos números P, que pueden ser muchos, de diferentes formas como productos terminados,
Para estos materiales se realizarán los exámenes una vez finalizado el tratamiento térmico. ¿Okay? Sin embargo, ojo con esta palabrita, sin embargo, no es necesario repetir los exámenes a soldaduras o porciones de soldaduras que están sujetas a tratamientos térmicos y que no han sido reparados mediante soldadura. Ok, bueno, aquí tenemos una excepción, ¿no? En donde ese requerimiento de realizar tratamiento térmico no es necesario repetirlo. Ojo, repetirlo, no dice que no es necesario no hacerlo, no. No es necesario repetir el examen en aquellas soldaduras o porciones que ya han sido soldadas, que han estado sujetas ya a tratamientos térmicos, pero que no han sido reparados. Entonces, no necesita, ¿no? Obviamente, si reparas, necesita, pero si no reparas, no necesitas. De eso trata esta parte de la nota A. Y también dice en la nota B que para una conexión de rama soldada, ojo con la palabra rama, es una ramificación, es un punto que sale de una troncal, ¿no es cierto? Puede haber ahí un niple, puede haber una T, una ramificación es una conexión en la línea oficial que sale, ¿no? Para otro. Bueno, para una conexión de rama soldada, el examen y cualquier reparación necesaria a la presión que contiene la soldadura se completará antes de cualquier almohadilla de refuerzo y se agregará o si se agregará una silleta, los patines, ¿no? O las, como nos dijo una vez un participante de Colombia, las silletas, ¿no? O las banquillas donde se ponen pues las tuberías como soporte. Bueno, aquí también hay una referencia, ¿no? En donde en estas ramificaciones soldadas, el examen y cualquier reparación necesaria a la presión que contiene la soldadura se tiene que realizar antes, si se tiene que reparar, si se tiene que hacer algún tratamiento, alguna cuestión, se tiene que hacer antes de completar cualquier soldadura de almohadilla, puede ser refuerzo, un mantequillado, qué sé yo, por ahí, o en este caso, si se le va a agregar una silleta. Estos son, cuando nosotros, cuando usted vea este tipo de requerimientos, tómelo como un requerimiento específico, ¿no? Esto se toma como un requerimiento especial, que hay que prestarle consideración, ¿no? Luego, eso en la nota B, ¿no? Eso en la nota B, estamos desarrollando las primeras páginas del del capítulo 6. Eso en relación a PENAMBERS. ¿Qué designaciones estarán dentro? Deben haber varias. Por ejemplo, PENAMBER 3, 4 y 5, 5B, 6, 15F, casi todos son aceros al carbono y de baja aleación, ¿no? PENAMBER 8, si no me equivoco, ya son austeníticos, pero estos PENAMBER básicamente giran en torno a aceros al carbono y de baja aleación. Y ya para terminar nuestra clínica, ok amigos, vamos a ver los criterios de aceptación, porque ya estamos entrando, si se han dado cuenta, poco a poco, paulatinamente ya a la parte técnica de lo que es una inspección. Pero el capítulo 6 empezó con políticas muy estrictas, empezó con políticas muy verticales que hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. Criterios de aceptación 341.3.2 dice que los criterios de aceptación deberán ser como se indica en el diseño de ingeniería y debe al menos cumplir con los requisitos aplicables que se indican a continuación. Ojo, está siendo claro, los criterios de aceptación dentro del alcance de inspección y examinación los va a dar el diseño de ingeniería. Obviamente, el diseño de ingeniería por medio de los ITPs, los Inspection Test Plan, ¿no? Bueno, esa información saldrá pues del código de construcción o de algún estándar en específico, pero el diseño de ingeniería es quien va a emitir cuáles son los criterios o en base a qué criterios se va a liberar o se va a condenar alguna soldadura. Básicamente, la nota A dice soldaduras o para criterios de aceptación de soldaduras, consulte la figura 341.3.2 para ver las imperfecciones típicas de la soldadura. Y los métodos serían radiografía y test visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes y ultrasonido. En el caso de ultrasonido, nos cita que veamos el parágrafo 344.6.2
Para tintas penetrantes o líquidos penetrantes, el parágrafo 344.4.2, ahí vamos a encontrar los criterios, pero no olviden que también el diseño de ingeniería tiene algunas cosas que decir. Luego, para partículas magnéticas, el parágrafo 344.3.2, y para radiografía e ensayo visual, para los dos, hay una tabla que sería la 341.3.2. Eso en relación a los criterios de aceptación, ¿no es cierto?, para los exámenes no destructivos dentro del alcance de examinación. ¿Okay? No voy a decir de inspección, porque la inspección dentro de ese alcance no es lo mismo que la examinación. Estos serían, pues, los criterios para los métodos oficialmente aquí declarados. Ahora, ¿que podrían haber otros métodos? Claro que sí. ¿Quién daría las pautas o quién emitiría que se usen otros métodos no destructivos que no están aquí presentes? Bueno, el diseño de ingeniería. El diseño de ingeniería sabrá, evaluará, considerará, solicitará, aprobará otros métodos. Si no es así, con estos métodos que están aquí son más que suficientes. Amigos, les agradezco hasta este momento, va la clínica, les agradezco su participación. Bueno, mi nombre es Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de la agencia Ictus Sociedad Anónima, una empresa relativamente nueva. La empresa se ha formado el año pasado, en el mes de agosto, en la República del Perú, pero quienes hablan, al igual que muchos de ustedes, podremos ser nuevos de repente en este emprendimiento de la empresa, pero tenemos ya, gracias a Dios, un buen tiempo en lo que es la construcción, soldadura, etcétera, etcétera. Somos una empresa que está constituida por asesores y consultores nacionales e internacionales. Nosotros buscamos la excelencia a través del conocimiento del código. Nuestro lema es un código de construcción o de referencia, nuestra herramienta, y nuestro objetivo, su cabal cumplimiento, ¿no? Estamos entrando al Estado Plurinacional de Bolivia por medio del Banco de Desarrollo Productivo, al cual damos las gracias en este video, en especial a la licenciada Carla Castillo, y también a todas las personas afiliadas al banco, ¿no es cierto? Y de la misma manera damos las gracias a Antonio Lineo, él es un experto en procesos de soldadura en La Paz. Y estamos a la orden, amigos. Probablemente ya nos estén siguiendo por las redes, siempre estamos lanzando publicidad en relación a clínicas gratuitas y a cursos. Las personas que estén interesados en recibir nuestros brochures de cursos, que van desde códigos de construcción y códigos de referencia, incluyendo también cursos para certificación en los métodos no destructivos. Tenemos 2 inspectores niveles 3 que trabajan con nosotros, y también si en algún momento hay requerimientos de profesionales dentro del campo de la consultoría, asesoría, porque podríamos tener algún requerimiento, pueden escribirnos, pueden inclusive dejarnos alguna hoja de vida técnica, y dependiendo de los requerimientos que tengamos, incluso de capacitaciones en otros aspectos de las normativas, sea seguridad, de repente, no sé, metalurgia, etcétera, etcétera, armemos un staff. Bueno, 9 de la noche en Perú, 10 de la noche aquí en Bolivia. Esta clínica se ha grabado y luego lo estarán pues viendo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Esto fue todo por hoy. Y ya estaremos compartiendo algunas otras novedades. Si alguien tiene algo que decir o añadir, nosotros siempre estamos a expectativa de escuchar comentarios, recomendaciones, sugerencias o hasta críticas. Eso es importante, siempre es importante. Así que pueden hacerlo con toda confianza. Bien, voy a proceder a dar las gracias a Carlos, entiendo que es de Bolivia, a Jacqueline, vi que se conectó un poquito tarde. Jacqueline, no te preocupes, este video se ha grabado y lo vamos a emitir en nuestro canal de YouTube.
En YouTube nos pueden buscar como Ictus Metal SA. Ahí nos encuentran. Saludos para Julio César Raimundo. Creo que Julio estuvo en un curso con nosotros, si no me equivoco. Para Leandro de Chile, para Luis Miguel Monroy, para Marín Huaricayo, saludos. Para Nilton, también siempre está acompañándonos Nilton. Y para Víctor Andrés Segovia Canales, un saludo muy especial para Víctor Andrés. Nos alegra que nos hayas acompañado, Víctor. Y bueno, conmigo será pues hasta una próxima clínica, la cual haremos público, ¿no? Por los medios que ya nos estamos frecuentando. Bien, a nombre del directorio de Ictus, de los funcionarios que están allá en Lima, gracias. Gracias también al BDP. Hemos cumplido con las 3 clínicas gratuitas. Esto fue un compromiso. Tenemos un chat. Carlos, las gracias también a ti. Comunicarles que el BDP, con la Organización de Soldadores Industriales de Bolivia y la otra organización que se llama ALCOR en La Paz, se pretendió hacer un seminario industrial en La Paz del 7 al 12 de junio, pero no hubieron condiciones por el tema de los protocolos de bioseguridad. Así que nosotros decidimos, a todas las personas que se interesaron en ese seminario, no dejarlos solos, sino que otorgarles 3 clínicas gratuitas, como es la que el día de hoy hemos dado. Pero el desarrollo de este evento, yo creo que sí va. Entonces, vamos a estar atentos a la nueva fecha sugerida y bueno, definitivamente que se estarán enterando, ¿no? Es un evento presencial, lo que se pretende hacer. Amigos, muchísimas gracias. Una vez más, reciban un saludo y que Dios los bendiga y sigan cuidándose, por favor. Un abrazo.